Las elecciones que vienen y algunos escenarios posibles. Es preocupante en grado sumo la evidente intervención del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la Procuraduría General de la República y el efecto terrible que puede tener en las próximas elecciones, tanto federales como estatales, a realizarse en julio de este año. Me refiero, como todos sabemos, a la campaña en contra del abanderado del frente conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, a quien no se acusa, sino que se le pretende involucrar en operaciones de lavado de dinero hechas por una tercera persona, Emanuel Barreiro, a quien Anaya le habría vendido unos terrenos y una nave industrial en Querétaro. Subrayo que la PGR no ha acusado a Anaya de ningún delito, pero le ha vinculado maliciosamente con el acusado. Es como si uno vendiera un coche y lo acusaran a uno de vendérselo a alguien que es narcotraficante. Como si uno fuera responsable de averiguar de dónde viene el dinero con el que a uno le compra. Cumplidos los requisitos de pago mediante banca, etc., el vendedor no tiene ninguna responsabilidad y tampoco tiene por qué suponer un origen ilícito de los dineros con los que se le está pagando. El hecho de que no haya una acusación formal contra Anaya indica que no existe ninguna prueba de delito por el momento. Claro que esto lleva a que uno se pregunte por qué no esperaron hasta tener pruebas, pero esto pone en evidencia que no se trata de un asunto de procuración de justicia, sino de un asunto eminentemente político. Se trata de generar una percepción de ilícitos en donde no existe evidencia alguna. Obra decir que si hubieran tales pruebas, lo coherente habría sido acusar y presentar las pruebas que lo involucraran. Llama también la atención la extraordinaria celeridad para atacar de la PGR y el procurador interino Alberto Elías Beltrán. Esa misma PGR que tiene detenidas las investigaciones y denuncias que el procurador anterior, Raúl Cervantes, anunció poco antes de separarse de su cargo a fines de 2017. Y que este procurador, Díaz Beltrán, decía que estaba lista en contra de diversos funcionarios, entre ellos Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por corrupción. A diferencia de otros países, en México estas investigaciones han quedado misteriosamente detenidas. Tanto es así que el Tribunal Federal de Brasil informó a la PGR mexicana que cuenta todos los expedientes y datos de las investigaciones hechas tanto en Brasil y que involucran directamente a Lozoya y a otros servidores públicos mexicanos. No es vano señalar que en otros países como el mismo Brasil, Perú y otras naciones, las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht han acarreado destituciones y juicios legales y políticos de distintos funcionarios. México es, pues, el único lugar donde no se investiga nada o si se investigó no se procede. Se conoce que en otros países los sobornos de Odebrecht sirvieron para financiar campañas políticas y sería muy extraño que no se hubieran usado para lo mismo en México, lo cual coloca al actual presidente Enrique Peña Nieto como uno de los posibles beneficiados de dichas operaciones. Señalo lo anterior solo para mostrar lo que no puede pensarse más que como un manejo político de la PGR, atacar con pocas o ninguna prueba a un político opositor y empantanar y detener una investigación mucho más sólida como la de Odebrecht y en la que funcionarios del gobierno mexicano, de quien depende la PGR, estarían involucrados. Al no haber una autonomía de la PGR, el gobierno aparece como investigador, juez y parte de lo que podría acusarse. Hice este pequeño circunloquio que creo necesario para volver al problema de las acusaciones penales con motivaciones políticas. No son una novedad. Probablemente el caso más emblemático, pero no el único, nos remonta a 2004-2005, en donde el gobierno panista de Vicente Fox aprovechó el desacato del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a una orden judicial, no detener la construcción de un camino que daba acceso a un hospital, para montar una campaña judicial a fin de desaforarlo de su cargo, juzgarlo y de este modo impedir su candidatura a la presidencia de la República. Solo enormes movimientos sociales impidieron este de propósito, cuya intención política ha sido puesta de manifiesto por muchos de sus actores, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballo, pero que sus principales oponentes como Vicente Fox y Santiago Krill siguen negando. Cabe entonces preguntarnos si estamos ante el mismo tipo de maniobra. Todas las encuestas serias ubican actualmente como claro ganador a Andrés Manuel López Obrador del partido Morena,
con una ventaja de entre 8 y 15 puntos respecto de su más cercano perseguidor, Ricardo Anaya, candidato del frente conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, y de 12 a 20 puntos por sobre el candidato oficialista José Antonio Meade del PRI. En este escenario, el candidato del PRI estaría condenado a un lejano tercer lugar en las elecciones. Se argumenta que en este sentido la función de las acusaciones contra Anaya tendrían por finalidad tumbarlo del segundo lugar y esperar que el voto que le habría beneficiado se vaya con el candidato oficialista, Meade. Esta especulación, sin embargo, parece muy poco realista. El PRI es un partido con un muy alto porcentaje de voto negativo, votantes que nunca votarían por el PRI, cerca del 30%. Entonces, suponer que sacar a Anaya de la contienda beneficiaría proporcionalmente al PRI no tiene mucho fundamento. Es muy probable que gran parte de ese voto se iría con López Obrador, que ya fue candidato en las dos últimas elecciones del PRD, partido que ahora propone Anaya, e incluso gran parte del panismo nunca votaría por el PRI. Una primera evidencia de esto aparece al percatarnos que en las últimas semanas en que se ha desatado el ataque contra Anaya, sí ha disminuido su porcentaje de intención del voto, pero también lo ha hecho el de Meade, candidato del PRI, y ha aumentado aún más el de López Obrador. Consideramos pues que este primer escenario, consistente en bajar a Anaya para que Meade suba al segundo lugar y luego definir la elección contra López Obrador, puede ser el escenario más obvio, pero el menos realista, pues nada garantiza, ni remotamente, que bajando a Anaya suba Meade. Sería necesario, luego de la campaña anti-Anaya, una enorme campaña anti-López Obrador, como las de 2006 y 2012. Sin embargo, todo parece indicar que esos argumentos se agotaron y que no hay en realidad nada que pueda imputársele y que si lo hubiera, sin duda, ya habría sido usado. A partir de ahora entramos en un mundo de hipótesis completamente especulativas y maquiavélicas. Recientemente, algunos analistas especulan que se habría dado un acuerdo tácito entre el PRI y López Obrador para aceptar la victoria de este último a condición de que no persiga al gobierno saliente. López Obrador ha mencionado mucho que no hará cacería de brujas. En este discurso, sin embargo, se desliza la imagen de que el verdadero oponente sería Anaya, ya que Morena y el PRI podrían tener un acuerdo para mantener la impunidad del gobierno priista. Sin embargo, la historia de la relación entre Anaya, PAN y PRI muestra exactamente lo contrario. Anaya fue uno de los principales promotores y defensores de las distintas reformas energética, educativa, etc., propuestos por el gobierno de Peña Nieto en el llamado Pacto por México. Por lo tanto, no existiría de fondo una gran oposición ni política ni de modelos de gobierno. En este escenario, cabe perfectamente la posibilidad de atacar a Anaya para presentarlo como un mártir democrático, apoyarlo desde el gobierno en este doble juego y restarle votos a López Obrador. El sacrificado en este escenario sería José Antonio Meade, candidato del PRI, pero no miembro de dicho partido y que también fuera colaborador del gobierno panista en el mandato de Felipe Calderón entre 2006 y 2012 como secretario de Energía y secretario de Hacienda. En este escenario se trataría de una alianza oculta PRI-PAN para apoyar a Anaya, pero para ello sería necesario atacarlo políticamente para darle el cariz de antisistema y de que el PRI le teme. Mejor aún, elevarlo a la categoría del héroe que resistió los embates del gobierno y mostró su inocencia. Esto atraería el voto anti-PRI y colocaría a López Obrador, candidato antisistema, como una nueva forma del viejo PRI, que es el estigma que se le achacan por su origen priista. En el terreno de la política real, el candidato Anaya, completamente acorde con los modelos sociales, políticos y económicos que han defendido tanto los gobiernos del PAN como del PRI, aparecería como antisistema ante el electorado. Pero en el ejercicio de su gobierno, de haberlo, continuaría con los mismos modelos económicos, políticos, sociales, etc., tal como ocurrió con el gobierno de Vicente Fox, que dejó inamovibles las estructuras priistas del Estado mexicano, y no solo eso, sino que se aprovechó de ellas. Obviamente, los párrafos anteriores son pura especulación, pero hay algunos elementos que de observarse podrían darnos alguna razón. Primero, el discurso en que se coloca a Anaya como antisistema. Esto ya se ve desde la semana pasada.
Segundo, la victoria épica de Anaya contra la PGR tendría que producirse más o menos un mes antes de las elecciones para que adquiriera este carácter heroico. Tercero, la declinación de algunos candidatos independientes en favor de Anaya, ensalzándole como mártir democrático. Cuarto, la diseminación de ataques políticos legales de la PGR contra López Obrador o sus allegados políticos, independientemente de su veracidad o no. Quinto, el decreciente papel de la campaña de Mid a partir de la épica victoria de Anaya contra el sistema político judicial que lo persigue. Si estos elementos aparecen en escena, creo que estaremos presenciando una terrible puesta en escena del Estado mexicano y de algunos partidos políticos y una de las más aberrantes atentados contra la democracia.